video lo que vamos a ver es cómo trabajar con variables dentro de visualbasic.net. Al igual que en otros lenguajes de programación, las variables son lugares donde se pueden almacenar datos o valores para después ser utilizados en el resto del programa. Los datos pueden ser de distintos tipos y las variables me permiten almacenar esos distintos tipos de datos en el programa. Las variables pueden ser clasificadas en distintos tipos y algunas de las variables, aquellas que llamamos sencillas, son las que contienen valores como números o textos. Y digamos, estas variables van a estar subdivididas a su vez en otros tipos de variables que me van a permitir guardar o almacenar valores específicos dentro de cada una de ellas, ya sean numéricas o de textos. Las variables simples pueden dividirse en 4 grupos. El primero y el más grande es el de los números enteros, es decir, números que no tienen coma, que no tienen decimales o no son fraccionarios. El segundo es justamente el de los números fraccionarios o números decimales que contienen comas. El tercero es el de las cadenas que pueden servir para almacenar textos o caracteres. Y el cuarto grupo son de algún tipo especial, como por ejemplo para almacenar valores como fechas o almacenar objetos o valores booleanos. Básicamente estos son los 4 grupos de variables que podemos utilizar en su mayoría dentro de un lenguaje de programación. Normalmente nosotros podemos utilizar para almacenar, por ejemplo, un valor numérico, cualquier tipo de variable que sirva justamente para almacenar un número. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que yo a veces declaro variables que van a almacenar números que no son los adecuados. Por ejemplo, yo puedo declarar una variable del tipo decimal y almacenar en su interior valores enteros. En principio no habría ningún inconveniente. Lo que sí estoy provocando es un mayor uso de la memoria de la computadora. Si bien hoy en día las computadoras vienen con gran capacidad de memoria y por ahí no lo notamos, pero estaría utilizando innecesariamente espacio de memoria. Y por el otro lado, lo más grave es que estaría variando el rendimiento de funcionamiento de mi programa, ya que el mismo se ejecutaría a una velocidad más lenta debido a que no es lo mismo acceder o controlar memorias del tipo decimal para leer sus contenidos que acceder a memorias de espacios que han sido declaradas para almacenar números enteros. Por más que en la variable del tipo decimal yo haya almacenado un entero, igual necesito más cantidad de recursos para acceder a la misma. Las variables enteras contienen números que no poseen comas y estas son las que más utilizamos generalmente en los programas, ¿sí? Y son las que más fáciles se usan. Lo que debemos tener en cuenta es que estas variables del tipo entera, si bien son fáciles de usar y deberían ser la primera alternativa, opción al momento de querer almacenar un número de elegir, van a estar divididas a su vez en distintos tipos dependiendo del tamaño del valor que yo quiera almacenar. Dependiendo del valor que yo quiera almacenar, será el tipo de variable que yo deba declarar en cuanto a valores enteros. En esta tabla vemos algunos tipos de variables enteras o los tipos de variables enteras. Observen que hay tipos de variables, que son las de la primera columna, que para almacenar datos necesitan un espacio pequeño de memoria, que es lo de la tercera columna, mientras que hay otras que necesitan mucho espacio de memoria, ¿sí? Como por ejemplo las del tipo entero largo. Las más pequeñas, que son las del tipo byte o sbyte, ocupan tan solo un byte, es decir, 8 bits para almacenar datos.
Y si ustedes recuerdan, con 8 bits, la mayor cantidad de valores combinables posible era desde el 0 hasta el 255. Entonces, por ejemplo, una variable del tipo byte, yo voy a poder almacenar justamente números desde el 0 hasta el 255. Mientras que en una variable del tipo sbyte, S porque viene de signo, también me ocupa un byte, pero los valores que puedo almacenar van desde el menos 128 hasta el 127. ¿Por qué? Porque ocupa la mitad de los valores para almacenar datos positivos y la otra mitad datos negativos, ¿sí? Lo mismo sucede con integer o uninteger, ¿sí? Uinteger. La U viene de unsigned, es decir, sin signo. Observen que la cantidad de valores es justamente el doble en cuanto a valores positivos, ¿sí? En valores positivos, en una integer, el número más grande que yo puedo almacenar, ¿sí? Es 2.147.483.647. Y en una del tipo uninteger, el valor que puedo almacenar es exactamente el doble. Bien, otro tipo de variables para almacenar números son las decimales. Estas me permiten almacenar números con comas o números fraccionarios. Los números con coma o números fraccionarios son útiles porque me permiten realizar cálculos, por ejemplo, con valores como monedas, es decir, cuando hago cálculos, por ejemplo, en un programa de facturación, finanzas, ¿sí? O en un cálculo de, qué sé yo, el área o el volumen de alguna figura geométrica, que los valores generalmente no son valores enteros, los resultados, sino que contienen decimales. Las variables del tipo decimal son estas que vemos en esta tabla, ¿sí? Son 3 tipos y cada una de ellas ocupa un espacio de memoria determinado, desde 16 bytes la más grande hasta 4 bytes la más pequeña. Y lo que me permite es almacenar números, digamos, cada vez con mayor precisión o mayor cantidad de decimales, que aquí en la última columna vemos cuáles son los valores que yo puedo almacenar. Normalmente nosotros utilizamos del tipo single de 4 bytes o doble de 8 bytes. Las del tipo decimal de 16 bytes son para cálculos científicos donde necesito almacenar valores muy precisos con muchos decimales, ¿sí? Hasta acá lo que hemos visto son variables que me permiten almacenar números, pero también es necesario a veces almacenar texto, es decir, si yo quiero que el usuario introduzca datos como su nombre, su domicilio o el nombre de sus padres, yo necesito almacenar esos caracteres o textos en algunas variables. Las variables que tenemos disponibles en visualbasic.net son la variable del tipo char y las variables del tipo string. Las variables del tipo char es para almacenar solo un carácter, es decir, una letra, ¿sí? A, B, C, X. Solo almaceno una letra. Mientras que las variables del tipo string me permiten almacenar una cadena de caracteres. String es cadena en inglés y viene de cadena de caracteres, es decir, un carácter concatenado con otro carácter, que es lo que forma una palabra, ¿sí? Entonces, esta variable es generalmente la que vamos a utilizar para almacenar los datos que el usuario nos ingrese desde la interfaz del programa. También existen otros tipos de variables que se utilizan para almacenar datos especiales, como por ejemplo los del tipo boolean, que me permiten almacenar solo dos estados o dos valores, que es verdadero o falso, true o false. Y el otro tipo es el tipo date, que lo que me permite es almacenar valores de fechas, ¿sí?
Hasta ahora hemos visto cómo se declaran las variables, o sea, cuáles son los tipos de variables, pero no hemos visto cómo se declaran. Para declararlas, las variables en Visual Basic se utilizan 4 palabras reservadas que no las puedo utilizar para nombrar una variable o un procedimiento o una clase. Es decir, que ya están reservadas esas palabras, no las puedo utilizar para darle nombre a otra cosa. Y estas palabras son dim, private, public y static. Dependiendo del ámbito que yo quiera darle a la variable, será la palabra que utilizaré. Y el ámbito básicamente es desde dónde voy a poder acceder yo a la variable para asignarle un valor o leer su contenido. Las variables que declaramos con el nombre dim generalmente se declaran o dentro de una clase, o dentro de un módulo, o dentro de un procedimiento. Y si yo la declaro dentro de un procedimiento, solo va a poder ser utilizada dentro de ese procedimiento. Si yo salgo de ese procedimiento, ya no puedo acceder a esa variable. Si la declaro en un bloque del tipo clase o módulo, puedo utilizar esa variable dentro de toda la clase o todo el módulo desde cualquier lugar. Es decir, es como si declarase una variable global, pero no puedo acceder a ella desde otra clase o otro módulo, solo de la clase o el módulo donde fue declarada. Si yo la declaro con la palabra public, la puedo declarar también dentro de un bloque módulo o dentro de un bloque class, y esta variable va a poder ser accesada dentro del mismo módulo o de la misma clase desde cualquier lugar, pero también va a poder ser accesada desde afuera del módulo o de la clase, es decir, desde otro módulo o otra clase. Entonces esta ya es una variable que puede ser accesada desde cualquier lado, es una variable pública. Otro tipo de variable que podemos declarar son las estáticas o static. Estas variables son las que utilizamos para almacenar valores que no queremos que sean modificados en ningún momento durante la ejecución del programa. Por ejemplo, cuando queremos declarar la variable pi que contenga el valor fijo, que es 3,1416 y más decimales, y nosotros necesitamos que ese valor no se modifique durante la ejecución del programa. Entonces, para evitar que alguien me cambie el valor de pi, lo que hago yo es declarar a dicha variable como estática. Entonces se va a mantener siempre el mismo valor. La declaración de las variables, bueno, acá vemos ejemplos de cómo se declaran las variables. Va primero la palabra reservada que voy a utilizar, dim, public, static o private. Luego el nombre que le voy a dar a la variable. Y en Visual Basic siempre utilizo la palabra as, que quiere decir como, después del nombre de la variable. Y seguidamente el tipo de valor que yo voy a almacenar allá adentro, ¿sí? Ya sea entero, cadena o fecha, ¿sí? La declaración de la variable es como la vimos recién. Ahora, ¿cómo le asigno un valor a una variable? Bueno, para asignarle o guardar un valor adentro de una variable, lo que se hace es colocar el nombre de la variable del lado izquierdo de un signo igual y del lado derecho coloco el valor que quiero asignar. En el caso de que yo quiera asignar cadenas de caracteres adentro de una variable, estas deben ir encerradas en 3 comillas dobles. Y en el caso de que quiera almacenar fechas adentro de una variable del tipo date, estas deben ir contenidas entre 2 signos numeral. Es decir, comienzo con el signo numeral, la fecha y cierro con el signo numeral. Una consideración importante a tener en cuenta es que las variables del tipo date almacenan datos con el formato mes, día y año, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta al momento de asignar una fecha a una variable. Hasta aquí hemos visto el tema de variables. En el próximo video lo que vamos a hacer es profundizar ya un poco haciendo uso de esto que hemos visto hoy dentro de un programa informático.